Buenos días. Qué bueno verlos una vez más, algunas caras nuevas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Creo que podemos encender luces. Estamos llegando al final de esta serie que hemos titulado 12. Y la idea del título es que está basada en el estudio de cada uno de los perfiles de los 12 apóstoles. Sabemos que hubo muchos hombres que Dios usó de manera especial, pero cada vez los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se refieren de manera especial a un grupo de 12 hombres a los cuales Jesús usó de manera muy especiales. El domingo pasado, a propósito, hicimos una pausa que, en otras palabras, es una invitación a seguir haciendo lo que estos hombres hicieron, que fue llevar el evangelio al mundo de una manera pura. La forma y el evangelio más puro creo que fue llevado por esos hombres al comienzo, ¿cierto? Y ellos son el modelo para nosotros. Si nosotros queremos como iglesia cumplir la gran comisión, llevar a otras personas a Jesús, traer a Jesús a otras personas, necesitamos hacerlo como ellos lo hicieron. De hecho, Lucas, que es uno de los evangelistas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, las primeras experiencias de la primera iglesia en el mundo, él dice que las primeras personas creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, se preocupaban por seguir de manera puntual todo lo que habían recibido de los 12 apóstoles. Eso es impresionante. Y Jesús dice, perseveren en eso. ¿Por qué? Porque lo que esos hombres nos trajeron, o lo que Dios nos trajo a través de esos hombres, fue su palabra y su verdad. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis y por qué hago énfasis en qué es importante que nosotros presentemos el evangelio puro? Porque desafortunadamente hay muchos evangelios. Y como diría Pablo, no es que hayan varios evangelios, sino que desafortunadamente la humanidad ha ido trastornando, transformando, adulterando el mensaje principal, el mensaje que se dio en el principio. Así que gracias, Jonathan, porque hace 8 días nos recordaste de la importancia de mantener el evangelio claro en nuestras mentes y en nuestro corazón. Ahora, el apóstol que nos ocupa hoy no es un nombre muy conocido, pero sí es un nombre muy particular. Su nombre es Simón. ¿Ustedes conocen algún Simón? ¿Sí? ¿Conocen, tienen amigos Simón? ¿Cómo son los Simones? ¿Sí? Si yo les digo cómo son los Brian, ¿quién me dice cómo son los Brian? Si yo les digo cómo son... Ok, hay algunas personas que tienen el nombre para ellos. Y hay unas personas que uno mira y ustedes dirán, ¿y cómo llega a esas conclusiones? No lo sé, pero lo sé. Así como el filósofo, yo solo sé. No, eso es lo inverso, ¿cierto? Ok, pero hay personas que uno mira y dicen, no, tú no tienes cara de Carlos, ¿cierto? Tú tienes más bien como cara de... ¿Osvaldo? Es que llamas Osvaldo. Ok, pero es normal que nosotros hacemos esas cosas, pero lo interesante del hombre que nos ocupa hoy es que Simón, y junto a su nombre siempre vamos a encontrar un apodo. Así como en Colombia. ¿Ustedes tienen apodos? ¿Tuvieron apodos alguna vez? Ahora ya son grandes y se hacen respetar, ¿cierto? Pero todos tuvimos tal vez un apodo de niños. Algunos amamos el apodo, ¿cierto? A mí me decían Muelitas, yo era Muelas. No me pregunten por qué, porque no les voy a revelar. Pero todos, de una u otra forma, crecimos con un sobrenombre, con un apodo. Y tal vez les ha pasado, me pasó también a mí, crecí con amigos de mi barrio, y si les digo la verdad, casi que después de 15 años vine a conocer el nombre de algunos de ellos, porque todo el tiempo los conocí por su sobrenombre, ¿sí? Entonces los llamábamos zurdos, a otro llamaban cacaroto, a otro le decían cuncho, no sé por qué, pero esas cosas. Y entonces crecimos escuchando eso y nunca supimos el nombre en realidad de la persona. Eso ocurre con Simón porque el apodo de él es cananista. Simón
el cananista o el celote. Y lo que sabemos de este apóstol, ¿adivinen por qué lo sabemos? ¿Por el nombre? No, por el sobrenombre. ¿Recuerdan ustedes a Jacobo, el menor? ¿Cómo sabemos y cómo es que llegamos un poquitico a entrarnos y descubrir un poco más acerca de este hombre? A través de su sobrenombre, a través de su apodo. Y lo mismo ocurre, o de manera similar, ocurre con Simón el celote. Ahora, ¿recuerdan por qué Jacobo era llamado el menor? No me digan que no, ese día se rieron y todo. Porque una teoría es que era bajito, era pequeño de estatura, ¿cierto? Que automáticamente pensamos en alguna persona, pero también dijimos que se debía a la corta edad. Posiblemente se debía a las dos. Y una tercera opción es que fue llamado Jacobo el menor dado su nivel de influencia dentro del grupo de los 12. Se dice muy poco de esos últimos hombres que fueron parte de ese grupo de 12 que Jesús usó de manera muy, muy especial. Ahora, en el caso de Jacobo, era algo inherente a él, su estatura, su edad, pero en el caso de Simón, el cananista, se debe a su pasado. Ahora, ¿cuántos de nosotros todavía seguimos de una u otra forma cargando con los pecados del pasado o con luchas del pasado? Esos que llamamos fantasmas, ecos emocionales. Muchas personas luchan con estas cosas y Simón el cananista, tal vez socialmente, ese era uno de sus fantasmas con los que tuvo que cargar. Entonces, hagamos una pausa acá. Cuando ustedes dicen Simón el cananista, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena? Ayúdenme. Para que no se me duerman. Ok, proveniente de la tierra de Canaán. ¿Alguien más se le ocurre algo diferente? Había otra aldea, una región que llamaba también Caná, que podría ser de pronto también de ahí. Así como a mí me dicen tolimense, ¿sí? Un amigo me dice tolimenso. Ustedes no me vayan a decir eso. Pero es probable que se deba a la tierra de donde provenía. Eso es apenas normal también en nuestro contexto. Cuando escuchan la palabra celote, no elote, porque les da apetito, ¿cierto? Pero cuando escuchen la palabra celote, ¿qué imagen viene a su mente? ¿Con qué relacionarías o asociarías? ¿Qué imagen, qué cosa te suena a celote? Dime. Un animal, ok, también. Dime. Un vigilante, alguien que está celando, ¿cierto? Ok, eso tiene sentido, no había pensado en eso, pero la palabra conduce a eso. ¿Qué más? Celoso, ok, sí. Wow, eso es interesante. Ahora tenemos muchas variantes de celote. Vamos a la escritura. Por favor, vamos a Mateo, primeramente, capítulo 10, y vamos a mirar los versículos 1 al 4. Mateo 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus, ¿cuántos? 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. ¿Recuerdan? Boanerges, los hijos del trueno. Luego viene Felipe, Bartolomé, que también es Natanael, viene Tomás, Mateo, que también es Leví, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que es Judas Tadeo, Simón, ¿quién? El celote o cananista. Las versiones más antiguas en los evangelios prefieren usar el sobrenombre cananista antes que celote. Unas nuevas versiones simplemente usan el término celote también en los evangelios.
y Simón el celote y Judas Iscariote el que también le entregó. Vamos a Marcos, un poquito más adelante. Vamos a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Y esto es interesante porque esos nombres están ahí, de hecho son nombres muy comunes. Tal vez estás aquí por primera vez y estás pensando, no, es que los discípulos, esos apóstoles, esos hombres que Jesús usó, fueron hombres extraordinarios, sobrenaturales. No, vamos a darnos cuenta que fueron hombres comunes y corrientes. Brillaron no por lo sobrenatural que fueron, sino por lo rústicos que fueron. Y aún así Jesús los llamó. Entonces, tal vez estás aquí y tienes esa idea, bueno, qué bueno que estás aquí y vas a darte cuenta que tal vez ese paradigma necesita caer, ¿ok? Dice el versículo 13 de Marcos 3, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, eso es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, que ya dijimos que también es el mismo Natanael, a Mateo, que también es Leví, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, ¿y quién? Otra vez, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, lo que vemos aquí es que tanto Mateo como Marcos le llaman Simón el cananista. Y en nuestra mente, al ser Canaán y Canaán, regiones, ciudades, aldeas tan mencionadas en la Biblia, uno dice, es que se denominó así o lo llamaron de esa forma para recordar de dónde venía. Es posible que algunos piensen que esa es una razón, pero la mayoría coinciden en que la razón por la que llamaron a Simón cananista es porque el término cananista viene de la raíz hebrea de la palabra gana, que quiere decir ser celoso, ferviente. Ser celoso, ferviente. ¿Conocen ustedes personas celosas? ¿Sí? Apasionadas, fervientes. Normalmente pensamos que los celos son malos. Y yo creo que incluso lo podemos encontrar en la Biblia. Hay un celo que es santo, ¿sí? De hecho, Dios es celoso. Y nosotros debemos ser celosos de algunas cosas. Por ejemplo, de la verdad. Eso es algo que Dios nos demanda. Deben defenderla con fervor, ¿cierto? Eso es lo mismo que aplica para Simón. Entonces, vamos a Hechos. Esta vez nosotros vamos a leer de una manera más clara el sobrenombre que mejor define a Simón. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. De hecho, era ese mismo lugar cuando descendió el Espíritu Santo, cuando vino el Pentecostés. Ellos estaban simplemente ahí y se mantenían juntos. Y se subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Y quién? Y Simón el celote. Y Judas, hermano de Jacobo, que también es Tadeo. ¿Falta alguno? Judas Iscariote, ¿cierto? Y sabemos por qué ya no está en esa lista, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que el autor, Lucas, que es el autor de Hechos, ya no lo llama cananista, sino que lo llama celote. Y esto es muy, muy revelador respecto a la personalidad de Simón. Aparentemente, en un tiempo, Simón había sido un miembro del partido político conocido como los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Ahora, lo que podemos ver hasta aquí es que parece que Simón sí era un hombre muy fuerte, de una personalidad dominante,
Sí, un hombre, como ya hemos dicho, apasionado, pero muy, muy dispuesto a defender lo que creía. De hecho, él era miembro de un partido que estaba en contra de la opresión romana en el primer siglo. Tenemos que recordar que el Imperio Romano había tomado Israel y ahora Israel se debía o era esclavo, y Simón, el celote, junto con un grupo, se alzaron en armas y era una especie de oposición a los romanos. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes la personalidad de Simón? ¿Sí? O sea, era un hombre valiente, celoso, dispuesto a morir por una causa. En los días de Jesús, los celotes eran todos los de esa secta. Una secta inicialmente con fines políticos, pero bien conocida, y la historia secular dice que eran bien temidos por la forma en cómo encaraban a sus enemigos. Y ahí estaba Simón. Ahora, habían varios grupos en el primer siglo, ¿sí? No solamente estaba la iglesia tratando de hacerse camino, habían otros grupos. Por ejemplo, estaban los fariseos. ¿Ustedes qué dirían acerca de los fariseos? ¿Quiénes eran? Los estudiosos de la ley, ¿cierto? Los que decían, nosotros cumplimos la ley al pie de la palabra y por ende somos mejor que todos los demás. Estos es el grupo que más conocemos a la luz de la Biblia. Pero también estaban los saduceos. Y los saduceos era otro grupo religioso muy liberal, pero negaban lo sobrenatural. Y Jesús tuvo muchos problemas con ellos porque Jesús enseñó acerca de la vida eterna, por ejemplo. Y los saduceos tenían problemas con eso, pero también tenían problemas con todo eso que no podían ver y percibir, ¿sí? Físicamente. ¿Saben quiénes estaban también? Estaban los esenios. La Biblia no los menciona, pero los esenios eran ese grupo más bien como célibe, esos que dicen necesitamos estar apartados de todo, no contaminarnos. Entonces se van a la montaña, exacto. ¿Conocen ustedes personas que de pronto no tienen tecnología en casa porque porque piensan y tienen la firme convicción de que eso trae contaminación? Son cosas respetables. Y ese era un grupo también característico en el primer siglo. Y había otro grupo que era muy conocido, que eran los celotes. Y los celotes odiaban a los romanos. Estaban ahí, si era posible, para matar ciudadanos romanos, para matar soldados romanos. Se caracterizaban incluso por ser terroristas y llevar a cabo actos muy, muy violentos en contra de los enemigos del pueblo judío. Ahora, pensemos en esto por un momento. Los discípulos habían sido llamados, ¿por qué? Por Jesús. ¿Por qué fueron escogidos? ¿Porque eran superintelectuales? No, ¿cierto? ¿Porque tenían una posición social reconocida? No, porque eran prósperos en sus economías. No, no tenían muchas posesiones. De hecho, la mayoría de ellos hasta ahora eran pescadores, ¿cierto? Pero ellos fueron llamados porque, entre otras cosas, Jesús quería recordarnos que Él puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a ser usada por Él. Y Jesús quiere recordarnos también que Él no nos necesita a nosotros para llevar a cabo su obra. Más bien, nosotros necesitamos saber dónde Él está haciendo y unirnos a Él y ser útiles en sus manos. Pero hasta aquí, los apóstoles no eran que tuvieran muchos problemas. A ver si me puedo explicar. ¿Qué problema había con que Jesús llamara a un pescador? Bueno, algunos dijeron, esos hombres no son estudiados. O sea, ¿cómo vas a llevar a cabo este proyecto universal que tiene unas consecuencias eternas y vas a usar hombres que escasamente fueron a la escuela? ¿Me hago entender?
Pero ¿saben qué pasaba con esos hombres? Por lo menos tenían trabajos honorarios. ¿Me hago entender? Eran como personas neutras. Pero ¿recuerdan ustedes cuando Jesús metió en ese grupo a Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, una de las personas más odiadas. Y uno está pensando, pero Jesús espera, ¿te has dado cuenta lo que eso puede significar? Incluso dentro del mismo grupo de apóstoles. Pero la cosa se pone más difícil con Simón. ¿Saben lo que podría pasar entre Mateo, que había estado alimentando las urnas, oprimiendo a sus propios hermanos para alimentar las urnas romanas? Y ahora llega Simón y dice, aquí estás, servido en bandeja de plata. Eso debió haber sido difícil. ¿Creen ustedes que a Jesús se le escapan esos detalles? Qué bueno que Jesús corre riesgos. Ahora está vinculando a un extremista. Podríamos referirnos a Simón como un bárbaro o como alguien subversivo. Sí, alguien que se alzó en armas en contra de la opresión de sus hermanos. Entonces, esto podría ser una bomba. Así como cuando uno está con los adolescentes y le dicen, no, ustedes siéntese aquí, ustedes no pueden estar cerca, ese grupito de allá se me separa. Es como si Simón y Mateo tal vez no podrían estar juntos, pero la historia nos cuenta algo completamente distinto. Y eso es genial. Entonces, nuevamente, ¿quiénes eran los celotes? ¿Quién era Simón? Simón era un miembro de un partido político en contra, incluso empuñando las armas en contra de la oposición o de la opresión romana. ¿Por qué? Porque para los celotes era inconcebible, era ilógico, era una abominación que el dinero del pueblo fuese a un hombre. ¿Qué defendía Simón? Entregar sus ofrendas, entregar sus impuestos a un hombre y no a Dios. Ese era el celo de los celotes. Eso era lo que defendían. Ellos decían, solo vamos a dar tributo a nuestro Dios. No vamos a darlo a nadie más. Lo bueno de entender esto es que definitivamente Simón era un hombre apasionado. Simón era un hombre sacrificado. Simón era un hombre de convicciones. Y quiero hablar un poquitico acerca de eso. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 14, versículos 21 y 23. Y creo que esto es muy importante y creo que es una enseñanza que podemos extraer del perfil de este hombre. Romanos, capítulo 14, versículos 21 y 23. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Se les dañó la parrillada esta tarde. Lo lamento, ¿sí? No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que en la iglesia habían algunas personas que preferían comer legumbres, comer vegetales. Y Pablo dice, está bien. Otro dice, comer carne está bien. No se pongan problema entre ustedes por cosas que moralmente no son pecado, ¿sí? Sino gustos personales. ¿Estamos ahí? No estamos hablando de cosas potencialmente inmorales. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Versículo 22 dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Es decir, el que cree que solo se pueden comer legumbres, pues no obligue a su hermano a comer legumbres, solo porque usted cree que es eso lo que se debe hacer, entendiendo que moralmente no es pecado. Y viceversa con el que comía carne. ¿Cuántos aquí estarían del lado de los legumbresos o de los comelegumbres? ¿Sí? ¿No? ¿Del lado de los carnívoros? ¿Sí? ¿Mejor? Ok. Wow.
Entonces está toda esa disputa ahí y Pablo está tratando de conciliar esos bandos, por decirlo de alguna manera. Luego dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es, ¿qué? Correcto. Ok, pregunta. Entonces yo puedo decidir ahora mismo que serle infiel a mi esposa no es pecado porque yo lo decidí y pienso que es correcto. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Nada es pecado si tú has decidido que es correcto. Ok. Recuerden que estamos hablando de gustos personales y no tienen nada que ver con asuntos morales. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Versículo 23 dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces, ¿qué? Es pecado comerlo, pues no eres, ¿qué? Fiel. ¡Wow! Esa palabra me encanta. A veces somos como niños y tengo en mi mente ahora mismo una fiestecita de un amiguito, un niño en el barrio. Entonces los niños de la iglesia, de la escuelita dominical también fueron invitados a la fiesta. Cuando eso, gloria a Dios, no había reggaetón, pero había otro tipo de música que los niños también bailaban. Y respeto el género del reggaetón, entre gustos no hay disgustos, está bien. Pero estaban todos los niños bailando una canción, decían algunas personas en mi iglesia, mundana, impía. Y estaban todos los niños felices saltando en una actividad de niños cuando de repente llega la maestra y una de las niñas está saltando feliz y cuando la ve se queda literalmente así. Y la reacción inmediata es, a mí no me gusta esa música. Pedro creo que es el que dice que no seamos llevados por doquier, por todo viento de doctrina y que no seamos maleables o simplemente, bueno, eso es diferente a ser enseñables. Ser enseñables es bueno, pero no saber lo que creemos es tremendamente malo. Y sucumbir o caer ante un montón de cosas simplemente porque no tenemos claro en nuestra mente qué es lo que debiera ser y hacerlo dudando, simplemente eso no es lo que quiero hacer, pero es que a esta persona y lo hago, ¿qué dice Pablo? Es pecado. En esencia, lo que Pablo está juzgando aquí es no tener criterio propio, es no tener una convicción. Eso es lo que Pablo está diciendo. La convicción es importante en nuestras vidas. ¿Tú qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Me hago entender? Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí y creo que va muy al pie o se ajusta perfecto con lo que era Simón. ¿Qué hacía Simón? Se levantó en armas, estaba en contra de la opresión romana y vacilaba. No, estaba dispuesto incluso a dar su vida porque creía y estaba completamente convencido de que no se debía dar tributo a ningún hombre más que a Dios. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo? ¿Qué hacía antes de su encuentro con Jesús? Perseguía a la iglesia, ¿cierto? Encarcelaba creyentes. ¿Por qué lo hacía? Porque de pronto escuchó a los fariseos decir hay que acabar con esa secta que se dicen ser cristianos. Tal vez, pero Pablo tenía un criterio. Estaba completamente convencido que lo que hacía era lo correcto. Y aunque se estaba equivocando, estaba convencido de lo que hacía. La pregunta es, ¿qué tan convencidos estamos nosotros de nuestra fe? ¿Sí? Lo que Jonathan nos explicó el domingo pasado, ¿qué tan convencido estás del Evangelio? ¿Qué tan arraigadas están esas verdades en nuestro corazón y en nuestra mente al punto que estemos dispuestos a morir por eso? Simón tenía convicción. Y saben, muchas personas dicen creer algo. Y eso es viejo,
¿Recuerdan ustedes en tiempo de Jesús cuando sus discípulos empezaron a regresar? Y dicen que muchos volvieron atrás. Pero por mucho tiempo dijeron, nosotros creemos, nosotros somos seguidores de Jesús. Y llega un punto en el que empiezan a retroceder. ¿Por qué? ¿Creían? Bueno. ¿Estaban convencidos? No había convicción en sus corazones. Muchas personas creen algo y están equivocadas. Y están dispuestos a morir por eso, aunque estén equivocadas. ¿Saben cuál es la otra cara de la moneda? Muchas personas tenemos la verdad, pero no tenemos convicción. ¿Me hago entender? Siento que a veces nos hace falta convicción. Y gracias a Dios que tenemos una verdad. Pero ¿estamos dispuestos a morir por esa verdad, a promover esa verdad? El domingo pasado, una de las conclusiones a las que llegamos, y una persona llegó, y de hecho esa semana me escribió, y me decía, creo que lo que a mí me falta para compartir el Evangelio con otras personas es justo de lo que estamos hablando ahorita, convicción. Necesito convencerme de esto. O sea, necesito entender que en realidad esto es verdad en mi vida y que esto puede transformar y que esto puede cambiar. ¿Saben ustedes por qué muchos de esos movimientos que surgen y que salen y que van a salir, gracias a Dios, simplemente como que terminan y simplemente fueron una moda? Por eso mismo. Porque nos movemos mucho por el momento, por lo que está de moda, por el impulso, y decimos sí, vamos. ¿Y qué pasa? Se cae. ¿Por qué? Porque no hay convicción. Esto es una realidad. Muchas de las personas que simplemente dicen seguir un movimiento y defenderlo a capa y espada, cuando son entrevistadas y les preguntan, bueno, ¿tú por qué estás aquí? En serio, créanme, esto es una realidad. No saben. De eso estamos hablando, ¿sí? Y Simón, aunque en un principio estaba equivocado, era un hombre que tenía una convicción y estaba tan convencido que no le importaba lo que viniera y lo que tuviese que hacer. Y qué bueno que Jesús lo conoció en esa forma y lo llamó y le dio un propósito y usó toda esa fuerza, toda esa pasión, todo ese celo para defender una causa incluso completamente opuesta a lo que él creía antes. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 37, creo que eso se me hace parecido a lo que estoy tratando de hablar. Mateo 5, versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y si es no, pues no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tiene que ver con lo que creemos, tiene que ver con el convencimiento que tenemos en un momento determinado, ¿sí? Algunas personas una vez me dijeron, es que tú no puedes, o la Biblia dice que no debemos ser dados al licor o al vino. Si ustedes me preguntan si yo tomo vino, sí, les voy a decir sí. ¿Me embriago? No, ¿sí? Pero si voy a una celebración y me invitan a una copa de vino, y yo la voy a aceptar y la voy a recibir. ¿Ah? Si una persona llega a mi casa y yo sé que esa persona tiene problemas porque esa persona cree que tomar una copa de vino es pecado, ¿saben cuál es mi responsabilidad? No hacerlo. No hacerlo. No lo voy a hacer. Pero eso me da la autoridad para decirles aquí, tomar vino es malo. Y luego voy a casa y ustedes se dan cuenta que lo hago. No. Han habido, ¿por qué estoy contando esto? Han habido celebraciones en las que lugares públicos me han invitado a una copa y he dicho que no.
Y han habido otras ocasiones en las que he dicho que sí. ¿Por qué? Porque soy una marioneta. ¿Saben? Eso es parte del discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Y tú tienes que saber cuándo dices sí y cuándo dices no. Pero que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y que tú puedas estar completamente convencido, convencida de esas cosas. Entonces, un poquito más adelante vamos a mirar algunas cosas, pero antes de esto, quiero que pensemos, entonces, ¿qué pasó con Simón? Porque si después de todo tenía una convicción tan firme de que lo que estaba haciendo era correcto, con tomar la justicia en sus propias manos, pero luego Jesús la cambia, entonces no era tan firme. ¿Me hago entender? ¿Saben? Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de Jesús. Y por eso, iglesia, amigos, hermanos, si nuestras verdades y si lo que creemos no es lo que nosotros hemos extraído de la Biblia y lo que hemos creído en nuestro corazón, créanme que no vamos a querer luchar por eso. Porque simplemente es lo que hemos escuchado. Entonces, si estamos en un espacio público y alguien cree esto, bueno, pues también lo vamos a creer y vamos a acomodarnos y viceversa. Usted y yo necesitamos que sea el Evangelio el que transforme nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes a Job? Al final de toda su experiencia, Job dice, ¿saben? Yo pensé que te conocía. Yo creí que conocía algo de ti, pero ahora todo es diferente. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro profundo con Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener ese encuentro profundo con Dios? A través de la Biblia, ¿cierto? A través de su palabra, a través del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio tiene el poder y ojalá que rompe nuestros paradigmas. Todos tenemos un cuerpo de creencias, ¿sí o no? De hecho, todos llegamos a sentarnos donde ahora estamos por primera vez un día con un montón de cosas que creíamos, ¿sí o no? En mi caso, y esto no es una cuña, yo decía, pero ¿cómo es que las personas tienen que dar dinero a las iglesias? Y digo, no es una cuña porque yo sé que eso es un problema social y que se ha malversado. Ese era uno de mis paradigmas. Otra de las cosas que en un momento aprendí y por un momento defendí es, no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. ¿Ustedes tuvieron ese tipo de paradigmas? No esos dos que acabo de mencionar, pero otro cuerpo de creencias cuando llegaron a la iglesia. ¿Los tenían? ¿Los traían con ustedes? Es natural. Así que el problema no es cambiar ese cuerpo de creencias. El problema es por qué lo estamos reemplazando. Y qué bueno que aunque Simón era un hombre ferviente, celoso, pues Jesús, con su amor, con su paciencia, lo llama y empieza a transformar su cuerpo de creencias. No hay que tomar la justicia en nuestras propias manos. Hay que dejar todo en las manos de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Mía es la venganza, yo pagaré. No tomen la justicia en sus propias manos. Creo que esa fue una de las cosas que Simón tuvo que empezar a cambiar. Tal vez el punto de partida por el que el Simón debió empezar fue aceptando a Mateo, abrazando el pasado de Mateo. En otro tiempo, Simón gustosamente hubiese asesinado a Mateo porque era un traidor. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque su cuerpo de creencias, sus paradigmas habían sido transformados.
Simón había sido convencido en su mente y corazón de seguir algo mucho más grande que él mismo y que cualquier causa política. Simón era un político entregado. Ahora, si la política fuese una salida, Jesús no hubiese sido un redentor. Jesús hubiese sido un gran político, ¿cierto? Y creo que Simón aprendió esas cosas y hubo otras cosas que él aprendió. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 12. Y creo que esa es la razón por la que Simón no asesinó a Mateo. Romanos 12, 18 al 20 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, Simón, no es tuyo hacer eso, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Simón, deja las armas. No es a través de la política, no es a través de la violencia, es a través del Evangelio. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo creo que Simón siguió siendo un ferviente, celoso de ver justicia, solo que ahora no la tomaba en sus manos, sino que tomaba y esperaba la justicia de Dios. Lucas 6, versículo 32-33, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. En un punto de su vida, Simón aprendió a amar incluso a sus enemigos. Un cobrador de impuestos, un traidor, un celoso ferviente, dispuesto a asesinar romanos, ahora no solo en el mismo grupo, sino también bajo la misma visión, alcanzar al mundo con el poder del Evangelio. Es sorprendente que Dios haya seleccionado a un hombre como Simón para que fuera uno de sus apóstoles, ¿cierto? Uno de sus discípulos cercanos. Pero creo que el Evangelio necesitaba un hombre como Simón. La iglesia necesita hombres como Simón, leales, fieles, dispuestos a morir por una causa. Y Simón aceptó. Simón tenía la madera para hacerlo. El ardiente entusiasmo que una vez había tenido por Israel, ahora se expresaba en la devoción que tenía por Jesús y por su Evangelio. Quiero concluir esta mañana usando una frase o palabras que describen muy bien el antes y el después de Simón el Celote, y esto fue algo que simplemente mi esposa me compartió. Ella no preparó la charla, tranquilos, pero ella me compartió esto. Ella dijo, Simón fue un hombre ardiente por una causa política, pero Jesús hizo de él un hombre ardiente por la causa del Evangelio. ¿Cuál es tu pasado y cuál es tu presente? ¿Sí? ¿Cuáles eran esas cosas que antes creías y decían, es que de aquí no me muevo? ¿Y cuáles son esas verdades que Jesús ahora ha puesto en tu corazón y en tu mente que dices, de aquí no me mueve nada ni nadie? Tal vez ahora mismo estás luchando con esas cosas. Tal vez ahora mismo dudas en algunas cosas. Tal vez ahora mismo esa es una lucha. Pero qué bueno que Jesús nos acompaña en medio de esas luchas y esas preguntas. Quizá esta mañana estás aquí y dices, bueno, pues es que como tú acabas de decir, Simón era un extremista, pero yo más bien soy una persona neutra, amable. En fin, ¿cómo podría la vida de Simón ayudarme en algo? ¿Saben qué me pareció interesante? Y eso fue algo que
Dios colocó apenas ayer en la mañana, porque no hacía parte de la charla. Y es que inicialmente Simón el Celote, incluso hay personas que dicen que inicialmente pudo haber seguido a Jesús por interés. ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es ¿quién? Es mi amigo. Y Jesús compartía un enemigo en común con Simón el Celote. ¿Quién es? El Imperio Romano. Y algunos dicen que muy probablemente Simón el Celote empezó a seguir a Jesús motivado por una causa política, derrocar al Imperio Romano. Y en algún punto del camino eso fue transformado. Y qué bueno que fue así, ¿cierto? Pero en pocas palabras, Simón el Celote era una persona dispuesta a lograr lo que quería con sus propias fuerzas, con sus propios méritos, con sus propios alcances. Y creo que eso es mucho más práctico para nosotros, porque vivimos en una sociedad en la que entre más atajos tengamos, mejor. Y no importa si se vulneran los derechos de otro, no importa cómo lo hagas. Tienes que hacerlo, tienes que encontrarlo, tienes la fuerza, tienes cómo hacerlo, hazlo. Y eso era Simón. En su celo buscaba su propia justicia. Pero Jesús le dice, deje en mis manos, mía es la venganza, yo pagaré. Eso tal vez se te hace un poco más práctico. Tal vez eres una persona que socialmente ahora estás convencida de que definitivamente es bajo tu propia fuerza y en tu tiempo que las cosas se pueden dar. Tal vez hoy Dios nos está recordando a través de Simón que Él tiene un tiempo y una forma correcta de hacer las cosas y que no está en nuestras manos, sino que debemos poner todo en sus manos. Y creo que Simón, al final de su vida, aprendió la lección. La historia dice, no dice mucho en la Biblia acerca de este hombre, pero la historia secular dice que murió como un mártir y como murieron todos los demás apóstoles, a excepción de Juan, simplemente siendo un hombre crucificado. Entonces, Simón aprendió eso, y que aunque pudiera demorar, pues nada valía la pena si no viene de Jesús. ¿Sabes qué es lo interesante? Ahora mismo Simón el Celote se encuentra disfrutando de aquello mismo por lo que dio su vida. Y nosotros todavía estamos aquí. Pero Simón nos dice, vale la pena, Jesús cumple sus promesas y tiene un tiempo y tiene una forma acertada y correcta de hacer las cosas. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor búsqueda? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Qué es eso por lo cual estarías dispuesta a dar incluso tu propia vida, como lo hacía Simón? Quisiera que me acompañaran en un momento de oración. Si quieres inclinar tu rostro, si quieres cerrar tus ojos, está bien. Y siempre queremos aprovechar estos minutos para hablarte acerca de tener una relación con Jesús. Y tal vez al igual que Simón el Celote, tú defiendes y vives por algo y está bien y es lo que has creído toda tu vida. Y tal vez dices, yo no voy a tal lugar o no hago esto o aquello porque no quiero que alguien me venga a cambiar la forma en cómo he vivido mi vida y lo que he creído. ¿Saben? Tal vez te pareces mucho a Simón el Celote. Él también dijo un día, esta es la verdad para mí y nadie la va a cambiar. Pero cuando Jesús llegó a su vida, de repente Simón el Celote empezó a descubrir que estaba convencido de algo que no era correcto, tal vez de un engaño. Y Jesús en su amor, en su misericordia, en su gracia,
empezó a transformar eso y Simón simplemente tuvo que estar ahí, caminar con Jesús, empezar a caminar con Él. Y entonces Jesús le dio una razón mucho más sublime, más grande que cualquier otra cosa, algo inimaginable para nosotros, por lo cual morir, si es posible. Era la seguridad eterna, era ser parte de su reino eterno, era vivir para otros en la justicia de Dios y no en la justicia propia. Y tal vez lo que necesitas esta mañana es eso mismo, al igual que Simón el Celote, empezar a caminar con Él, empezar a conocerlo a Él. Tal vez no al pastor, no a la persona que te invitó, pero darte la oportunidad de escuchar el mensaje que Jesús tiene para ti. Y si esta mañana tú quieres empezar una relación, iniciar una relación con Jesús, y dices, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero que alguien me hable de Él. Tal vez he creído toda mi vida en un engaño, en algo que no es cierto, y quiero que Jesús empiece a transformar ese cuerpo de creencias en mi vida. Esta mañana solo tienes que levantar tu mano. Y con tu mano levantada no nos estás diciendo, yo lo voy a hacer. Pero tal vez nos estás diciendo, yo quiero saber un poco más de esto. Así que hay alguien que esta mañana con mano levantada diga, yo quiero tener una relación con Jesús, yo quiero empezar a conocer a Jesús. Levantan la mano. ¿Hay alguien? Gracias, gracias. Tal vez hay alguien más que diga, yo quiero que me hablen un poco más de esto. ¿Hay alguien? Simplemente levanta la mano. Gracias. Tal vez estás aquí y estas cosas llegan a tu corazón, a tu mente. Tal vez Dios está llamando tu atención y dices, no quiero hacerlo ahora, está bien. Tómate el tiempo. Pero cuanto antes te des la oportunidad de empezar una relación con Jesús, mucho mejor. Así que habla al final de este tiempo, tal vez con la persona que te invitó. Pregúntale, ¿qué puedo hacer para tener una relación con Jesús y tener la seguridad eterna? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hombres como Simón. Estuvieron en el error, pero estuvieron convencidos y estuvieron dispuestos a morir por eso. Pero luego cuando son transformados y cuando tú llegas a ellos y les muestras la verdad, ahora ellos están dispuestos a morir por esa verdad. Y creo, Señor, que nuestro mundo reclama eso mismo. Creo que tú demandas de nosotros ese mismo celo, ese mismo fervor. Y te ruego que nosotros podemos ser tan celosos, que no nos acomodamos al mundo y que aun cuando tenemos que decir no, porque es que eso no es verdad en mi mente, en mi corazón, porque es lo que vemos a través de tu palabra, que simplemente nos quedamos y vivimos ahí. Y que si es algo que hemos creído por error tal vez o estamos equivocados, también que somos sensibles como Simón para aceptar que hay cosas que tú estás transformando todavía y que vas a seguir transformando en nuestra vida. Gracias por mis hermanos, por cada persona que has traído esta mañana a este lugar y por tu palabra en nuestras vidas, Rey. En tu nombre, amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Wow, vamos un poco tardecito otra vez. Pero hay personas que nos acompañan por primera vez. Quiero que me levanten la mano. ¿Hay alguien? Gracias, gracias. Bienvenidas, bienvenidos a la parte de afuera. Tenemos café, agüita aromática para compartir con ustedes. Chévere, pero también tenemos un tablerito con un código QR en donde si ustedes con la cámara del celular lo escanean, van a tener una tarjeta virtual que nos encantaría que llenaran, ¿sí? Para tener los datos de ustedes y poder estar en contacto y enterarlos de los movimientos y las cosas que hacemos, ¿vale? Les aseguramos que no los vamos a inundar de mensajes, no nos gusta eso. Maná. Como es habitual, viernes a viernes, cada viernes, simplemente oramos por este ministerio. Si Dios coloca en el corazón ser parte del equipo de voluntarios para esta labor,
Pregunten a Viviana, pregunten a John, a Roxana, y bueno, hay otras personas que ustedes pueden preguntar. Tenemos la zona todos los sábados, 3:30 de la tarde, en este lugar, para chicos entre 12 y 17 años. Y tenemos esta semana nuestro tiempo de conexión. Esta semana van las mujeres, es decir, el próximo viernes las mujeres están cordialmente invitadas a las 6:30 de la tarde a pasar un tiempo bien especial en este lugar, ¿ok? Y los hombres nos vemos la semana siguiente, la próxima semana después de las mujeres. Y ahora sí, nuestro tiempo de café.